La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. Acompáñanos todos los sábados en Creciendo en la Oración, en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Buenas noches, valientes, los que no los espantó en la lluvia. Felicidades por estar aquí. Y también saludamos con mucho gusto a los que nos sintonizan a través de Facebook. Muy buenas noches también allá en casa. Y bueno, pues ya estamos en la sesión número 3, la sesión de esta fascinante serie Iceberg, los peligros de una fe superficial. En este momento te van a hacer favor de acercar el código para que saques tu dispositivo y puedas tener el bosquejo. La intención, recuerda que es que tomes nota, porque fomentamos la toma de notas, ¿verdad? Porque si las verdades que son importantes en nuestra vida necesitamos llevarlas con nosotros. Entonces, ¿cómo las vamos a llevar con nosotros? Si a veces nuestra memoria nos falla, ¿a poco no? Entonces, con nuestras notas, pues tenemos una mejor recepción de esas verdades. Y bueno, también en el link, para todos los que nos siguen en la transmisión, ya en este momento te acaban de enviar el link para que también vayas a tus notas. Y para los que no tienen un dispositivo aquí presenciales, van a hacer favor de llegar notas físicas, ¿de acuerdo? Aunque fomentamos que sigas utilizando el formato digital, ¿sale? Y la sesión del día de hoy se titula de la siguiente manera: Plataforma para enseñanza falsa. Rápidamente te hablo de las sesiones anteriores para los que es la primera vez que nos están sintonizando. Esta sesión forma parte de la serie Iceberg, peligros de una fe superficial. Ya tenemos 2 sesiones anteriores. La primera se tituló Al borde de la apostasía, que es prácticamente la introducción de todo lo que abarca esta serie. Y comenzamos la semana pasada con Buscando un sustituto de Dios. Estamos desarrollando un principio que es darnos cuenta de un espíritu que está operando hoy en día, que es el espíritu ¿de quién? De Babilonia, efectivamente. Y entonces, si te perdiste esas 2 sesiones, vas a poderlas encontrar en YouTube. Ahí vas a poder ponerte al corriente, como decimos, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿me acompañas a hacer una breve oración? Ok, también allá en casa acompáñenos a hacer una breve oración. Nuevamente, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre con un propósito de profundizar en nuestra fe. Precisamente como la serie lo dice, no queremos tener una fe superficial. Como hablamos aquí por encimita, Señor, queremos profundizar realmente en ti. Queremos ser creyentes que tienen solidez, fundamentos totalmente inamovibles, Padre, porque los tiempos lo van a requerir. Los tiempos en los que vivimos ahora ya lo están requiriendo, Señor. Y aquellos que no hayan logrado profundizar en ti, Señor, tristemente van a ser parte, y no porque tú así lo desees, Señor. De hecho, nuestra oración es para que cada uno de nosotros podamos despertar, Señor, del letargo que nos está haciendo creer que vamos bien. Porque queremos llegar, Señor,
a ser parte de ese gran remanente que tú estás levantando hoy en día para los tiempos que se requiere. Padre, te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos que, ok, muy bien. Bueno, pues listos ya para iniciar esta sesión número 3. El título es muy sugestivo, ¿a poco no? Hasta cuando lo escuchas, dices, híjole, como que se escucha medio feo, ¿a poco no? Plataforma para enseñanza falsa. Y es esto que también proporciona el espíritu de Babilonia. ¿Has estado alguna vez en una ocasión donde lo que escuchas, llámese en cualquier otra instancia, en tu trabajo, en tu casa, y de repente empiezas a escuchar cómo la persona se empieza a expresar sus ideas, sus pensamientos, su manera de ver la vida? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir a veces, híjole, no comparto nada de lo que está diciendo esa persona? ¿Te ha pasado? Levanta tu mano si te ha pasado. ¿Sí? Te ha pasado, ¿verdad? Porque no necesariamente todo lo que una persona dé, o por el solo hecho de hablar, como tenemos en este país una libertad de expresión, podemos decir que es verdad. ¿Sí? Y escucha con atención. A veces pensamos o llegamos a creer, y eso es lo que el espíritu de Babilonia va a hacer en las personas, que va a buscar que de alguna u otra manera en nuestras vidas, escucha con atención, se infiltre falsa enseñanza. ¿Se infiltre qué? Falsa enseñanza. Y recuerda, bueno, la Biblia habla muy puntual, de hecho, en las sesiones pasadas ya tocamos algunos versículos que nos hablan de los tiempos que va a abundar, donde van a tener algunos comezón de oír, ¿te acuerdas? Y van a irse tras fábulas, tras cosas que no convienen. Bueno, pero jamás la Biblia nos dice que el falso maestro, esa persona que va a dar falsas enseñanzas, se va a presentar como un falso maestro. ¿Estás de acuerdo? O sea, no va a decir, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el falso maestro número 325. ¿Estás conmigo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Di conmigo, discernir. Di conmigo, tener un pensamiento crítico. Híjole, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿Y cómo le hacemos si a veces en la fe no tenemos un pensamiento crítico? Y sabes, el problema de hoy en día en la iglesia no es a veces tanto que no recurra a verdades, como te decía, el entretenimiento. A veces también hay entretenimiento cristiano. Y a veces la iglesia no sabe discernir. Y el problema no es que se lo esté comiendo, es que se está comiendo todo. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Me estoy dando a entender? Y en ese comerse todo, obviamente hablando metafóricamente, se está infiltrando grandes errores, falsa enseñanza que necesitamos entonces discernir. Ahora, ¿cuál es el sustento bíblico para lo que te estoy hablando de esta plataforma que presenta el espíritu de Babilonia? Bueno, comencemos simple y sencillamente en el primer capítulo. ¿Recuerdas? Te ha estado hablando mucho del libro de Daniel, aunque no hemos ido textualmente a ver el libro, pero hoy vamos a comenzar ya un poquito a darnos cuenta de cómo está este espíritu que existió en este imperio, recuerda, pero que no es un espíritu que obviamente desapareció cuando terminó el imperio, sino que sigue vigente hoy en día y quiere atentar contra los principios de Dios y contra los hijos de Dios. Y que en esta tarde estaba releyendo Apocalipsis 16, 17, 18, parte del 19, ¿y qué crees? Te invito a que ojalá y tengas tiempo y lo puedas leer en casa. Babilonia vas a encontrar. Babilonia. Entonces, ¿no terminó Babilonia cuando fue derrocada? No, su espíritu sigue
atentando contra todo lo que es Dios y contra todos sus hijos. Entonces, ahora sí, ahí tienes en tu bosquejo el libro de Daniel. Quiero que seas muy atento a lo que vamos a estar leyendo para que te des cuenta cómo es el espíritu. Como te dije, que tiene múltiples efectos, como la semana pasada lo vimos, que presenta altares, pero que también da una plataforma a una enseñanza, a una falsa enseñanza. ¿Vale? Vamos a empezar a leer desde el verso 1, los primeros 4 versículos del libro de Daniel. Durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor. ¿De dónde? De Babilonia, y la sitió. Es decir, el reinado del pueblo de Dios fue llevado cautivo por este hombre. Sí. Versículo 2. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió, fíjate, Dios en control siempre. Dios permitiendo, Dios quería un trato con el pueblo, sí. En algún otro momento vamos a hablar de eso, pero bueno. Le permitió llevarse los objetos sagrados del templo de Dios, así que Nabucodonosor se los llevó. ¿A dónde? A Babilonia. Y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que tanta idolatría había en Babilonia? Tantos dioses que buscaban precisamente sustituir a Dios, ¿verdad? Y veíamos estos altares contemporáneos que la semana pasada hablábamos. Bueno, ya vimos que es un espíritu totalmente antidios, ¿verdad? Ahora, versículo 3, presta atención. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, ¿sí? Había un jefe del Estado Mayor que tenía tareas específicas en Babilonia. ¿Recuerdas que había, ahorita lo veremos, que tenían instrucciones específicas? Bueno, ¿cuál era la función? Que trajera al palacio a algunos de los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Los que se habían traído cautivos. ¿De quién eran? Eran judíos, del pueblo de Dios, temerosos de Dios. A estos jóvenes, dice, de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. ¿Y qué les van a hacer? ¿Para qué los querían? Bueno, te recomiendo también, en el Instituto Bíblico tenemos el estudio del libro de Daniel, porque mi intención no es hacer exégesis del libro de Daniel, sino presentarte esta serie, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que me voy a limitar, no decirlas porque el tiempo es largo, pero bueno, hay cosas muy interesantes tan solo en el libro de Daniel. Versículo 4. Selecciona solo jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que, ¿qué? ¿Quién va a instruir a quién? Percátate. ¿Quién va a instruir a quién? Babilonia va a instruir a quién. ¿Cómo se llama el título de esta sesión? ¿Qué es lo que quiere hacer Babilonia en nosotros? Esto que hizo con los jóvenes hebreos. Que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. O sea, los iban a instruir, los iban a adoctrinar para sus fines. Y fíjate que dice, enseña a estos jóvenes el idioma, y no solo el idioma, sino que la literatura. ¿Qué crees? El idioma y la literatura de Babilonia, obviamente aquí es literal. Estoy hablando ahora, voy a utilizar estos dos términos, idioma y literatura. Hoy en día en Babilonia, ese espíritu sigue impartiendo su idioma, impartiendo su literatura. ¿En qué manera? El idioma es la manera en la como nosotros nos podemos, ¿qué? Comunicar. Y entonces, para que podamos comunicar, te tengo que hablar ¿en qué? En mi idioma. Y te voy a presentar la literatura. ¿Sabes qué es? Pues solo todo lo que no es la base. ¿Cuántos saben que los cristianos tenemos una literatura por excelencia? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Fíjate, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? El espíritu de Babilonia va a contrarrestar
toda la manera de comunicarnos entre nosotros, implantando su propia manera de comunicarse, y va a implantar su propio credo, por así decirlo, contrarrestando los principios de ¿quién? Que encontramos en la palabra de Dios. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahora, como te decía, esto es lo que presenta el espíritu de Babilonia. Quiere plagarnos de falsa enseñanza. ¿Y cómo comienza? Mira, no sé qué tú piensas, qué viene a tu mente cuando escuchas eso, falsa enseñanza. A lo mejor piensas, ¿verdad?, de cosas místicas, raras. ¿Sabes? Es muy sutil, muy, muy, muy sutil. Y por eso es tan importante que tú y yo no caigamos en una fe superficial. Mira, no estoy refiriéndome a nadie, no estoy buscando que decirle a Juan para que lo entienda Pedro, ¿me explico? Mi compromiso, mi tarea es hablar la palabra de Dios. ¿Cuál es una persona que ha tenido o que tiene una fe superficial? Una persona que simple y sencillamente no busca profundizar en Dios. Se queda pues con lo que recibe y tristemente a veces solamente es un día en la semana. Hoy en día se le dice medio despectivo, ¿eh? Cristiano de domingo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tiene la posibilidad y ese día solamente es el día que abre su Biblia. Y una vez que termina la reunión, su Biblia se cierra. Y se vuelve a abrir hasta el próximo domingo. Pregunta, no estoy señalando diciendo, no. Pero lo lamentable y lo triste es que ¿qué? Que esa persona se convierte en un blanco fácil para ser engañada. ¿Estás de acuerdo? Y cuando se convierte en un blanco fácil, mira, te digo, ahí se abre cualquier cosa, como decimos aquí coloquialmente. Viene alguien y le cuenta una de vaqueros y ¿qué crees? Se la come completita. Y dentro de eso, escucha bien, ¿qué es lo que sabes cómo empieza a operar este espíritu? Ya vimos quién está detrás de Babilonia, ¿verdad? Ya vimos que es Satanás mismo quien está detrás de todo este espíritu. En otras palabras, te lo voy a tratar de facilitar en nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que el pueblo de Dios siga. ¿Qué le conviene, mejor dicho? Que tenga una fe superficial o que realmente tenga un sólido fundamento en el cual su fe va creciendo día con día. ¿Qué le conviene más a Satanás? Que no profundice, que no estudie, que no abra su Biblia, mucho menos que ore. Y si menos te das cuenta, que siga entretenido en el espíritu de Babilonia, que siga levantando altares como los que vimos la semana pasada. Porque ahí dice, bueno, esa creyente no representa ninguna amenaza para mí. Que siga ignorante, aunque suene feo decirlo. Y no lo estoy diciendo en término despectivo, porque es un término en el cual creo que todos en alguna área de nuestra vida somos ignorantes. Pero ahora me refiero ignorantes en cuanto a nuestra fe. No sepamos las escrituras, me explico, no tengamos ninguna intención de ir profundizando. Y entonces, este espíritu va a ir paso a paso, va a comenzar ahí en tu bosquejo. Te he puesto tres niveles, cómo este espíritu va infiltrándose, va avanzando y va a comenzar con esto. ¿Estás listo? Número 1, comienza esta plataforma de una falsa enseñanza presentándote un concepto de Dios, pero ¿qué crees? Equivocado. Yo recuerdo que hace muchos años leí un libro que me pareció sumamente, pues, inquietante por lo que presentaba. Y recuerdo que una parte fue una frase que me marcó hasta el día de hoy, y aunque son de los libros que ya hoy en día ya no encuentras,
fue una frase de un hombre de Dios que decía así: todas nuestras malas conceptualizaciones de la vida, de las personas, del entorno, del mundo, decía, generalizaba, ¿no? Pero iba describiendo paso a paso. Y agregó, inician con una sola cosa: un mal concepto de quién es Dios. Suena así, dices, wow, padrísima. Pero me di a la tarea de irla como digiriendo, dándome cuenta si eso era verdad. Y sabes que llegué a la conclusión de que efectivamente es verdad. ¿Sabes? Las religiones hoy en día ofrecen un concepto de Dios no tan, ¿cómo te diré? Cercano a lo que la Biblia nos presenta. Mejor dicho, al que les conviene que sea, que apoye su movimiento. Pero es ahí donde recae algo que para mí, en lo particular, te digo, a mí me resulta un poquito inquietante. ¿Sabes por qué? Porque la gente piensa que a lo mejor el Dios, y una ocasión, lo voy a decir con un ejemplo, una persona pensaba y me decía, pues tú vas allá, yo voy acá, pero a fin de cuentas tú lo llamas así, yo lo llamo así, no voy a dar tantos detalles, pero somos lo mismo. ¿Y qué crees que respondí? Perdón, ¿cómo crees? Discúlpame. Pero el Dios que tú adoras no es el mismo al que yo adoro. Aunque utilices, ¿sabes por qué? Aunque utilices los mismos términos y le digas de la misma manera, porque no es lo que tú y yo pensamos o creemos, es lo que a la luz de las Escrituras, la Biblia misma me presenta. Y ese mismo ejemplo lo puedo traer incluso hoy en día entre nosotros como familia de creyentes. Puede ser que tal vez tu concepto de Dios no es el que las Escrituras realmente presentan. Y mejor dicho, tal vez es el que te conviene que sea. ¿Estoy siendo claro? Porque, ¿sabes? Para muchas personas les conviene un Dios permisivo, bonachón, buena onda, pasantón, ¿verdad? Que ahí se la lleve relax, relax, relax. Que se haga de la vista gorda cuando yo fallo, porque eso me conviene a mí. Y así puedo describir otras facetas que comienza el espíritu, escucha bien, de una falsa enseñanza presentándonos un concepto del Dios que no, o mejor dicho, que es muy diferente al que me presentan las Escrituras. Y aquí es donde todo empieza a partir. ¿Te das cuenta? Es sutil, se infiltra. Yo quisiera hacerte una serie de preguntas, ¿sale? Tú las vas a ir contestando ahí a tu propio entendimiento, ¿verdad? ¿Vale? ¿Está listo? Voy a hacer un bombardeo de preguntas y espero que tú tengas respuestas, ¿vale? Porque si en alguna de estas preguntas dices como que no sé qué decir, algo está pasando. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios pero no a tu entendimiento? ¿Cómo es Dios de acuerdo a lo que las Escrituras dicen de Él? ¿Podrás enumerar por lo menos 10 de sus atributos? ¿Podrás decir, sabes, por qué ese es el primer paso? Porque si no conocemos a Dios o tenemos un concepto equivocado de Dios, ¿qué crees? Te voy a decir algo bien fuerte. Todo se desmorona. ¿Cómo es Dios? ¿Podrás describir su naturaleza, su perfección? Aquello que la Biblia dice que es. Y si no te has dado cuenta de eso, ¿sabes? Tristemente quiero decir, tal vez
el concepto que tengas de Dios no es el que las Escrituras dicen, sino mejor dicho, es el de tu imaginación. ¿Vamos bien? Y ahí es donde entonces no es mi opinión, no es tu opinión, es lo que a la luz de las Escrituras tenemos. Y siempre, mira, este espíritu va a tratar de infiltrarse presentándote un Dios que no es, mira, voy a ser un poquito más práctico para que veas que esto es más práctico que teórico. Hoy en día hay una gran cantidad de movimientos, y yo les pongo entre comillas, movimientos cristianos. Para mí en realidad son movimientos heréticos, es decir, movimientos que han caído en la herejía, que están ya en la apostasía porque han negado la fe, que tienen la corriente de ser cristianos, pero que precisamente ya está más que evidente su concepto equivocado de Dios. Como dicen por ahí, para muestra un botón, ¿no? Hay un famoso movimiento hoy en día más popular, no en nuestro país, pero sí en otros países, que con el término cristiano hoy en día está casando homosexuales, está casando parejas de lesbianas, y con el mensaje de que a fin de cuentas Dios es amor. Pregunta, ¿eso es verdad? ¿Dios no es amor? Claro que es amor, pero no como ellos lo quieren ver, porque ellos justifican diciendo que si Dios no acepta entonces a los homosexuales, entonces Dios no es tan amoroso como dice ser. Y fíjate que hay más de uno, ¿verdad? Ya no sabe, un creyente que tiene una fe superficial no sabe qué responder. Está infiltrado. Ahora, lo más triste es eso, que todo parte de esto, de un mal concepto de quién es Dios. Porque han levantado un atributo que es el amor por encima de atributos que también la Biblia me enseña que son su justicia, su santidad, su rectitud. Pero para ellos les conviene más un Dios que sea apapachador del pecado que la misma Biblia señala. ¿Te das cuenta que esto es más práctico que teórico? Entonces, hay muchas otras cosas que vienen por un mal concepto de quién es Dios. Una persona que tiene un mal concepto de Dios va a fracasar en sus relaciones interpersonales. Va a fracasar en su matrimonio. Va a fracasar. ¿Tú crees que estoy exagerando? No. Porque si Dios no está fundado sobre su vida, esa persona, ¿sabes qué? Cualquier cosa puede venir y destruir su vida. Por eso es tan importante, permíteme decirlo así con términos técnicos, que la base de nuestra vida sea una teología para pasar al número 2, a una correcta antropología. Porque el ser humano a veces ha invertido esta parte. Primero es descúbrete a ti mismo, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, tú eres el centro. Eso es humanismo. Y después ya si quieres ajusta a Dios. No funcionan así las cosas. Es Dios en tu vida y posterior. Pero si hay un concepto equivocado de Dios, lo segundo, apúntalo, es un concepto erróneo. ¿De quién? Mira, vuelvo al punto, quiero hacerlo más práctico que teórico. Una de las actividades que también mi esposa y yo desempeñamos es la consejería familiar. Último tiempo no hemos tenido tanto precisamente por las cuestiones de pandemia, pero anterior a la pandemia sí llegaban constantemente personas, no solamente en el sentido cristiano, sino personas que no eran cristianas, con una serie de problemas de identidad, con una serie de conflictos en su propia persona. No voy a dar más detalles.
¿Cómo crees que comienzo? Diciéndoles, no, lo que tienes que buscar la armonía en tu ser para que puedas desechar las malas vibras y... Perdón si en algún momento sueno sarcástico, pero ¿sabes? La Biblia es muy clara, me enseña. ¿Sabes lo que esas personas no necesitan trabajos? Bueno, habrá especialidades que eso sea el punto 2 y en algunos momentos y en algunos casos se canalizan con especialistas, claro. Pero ¿sabes con qué inicio? Presentándoles quién es Dios. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque si esas personas primeramente no logran conocer a Dios, no podrán. ¿Estás de acuerdo? No podrán ¿qué? Resolver sus propios conflictos. Pero ¿sabes? Babilonia quiere que tu concepto de Dios sea equivocado, por ende, tu concepto de ti mismo sea erróneo. Y hoy en día entre creyentes, ¿sabes? Hay muchos que todavía siguen batallando, claro que sí, con un concepto de quién, de ellos mismos, que no es el que Dios dice que tienes. Siguen trabajando o mejor dicho, esforzándose en buscar ser una persona para agradar a un número de personas. Hacen esfuerzos sumamente grandes para quedar bien. Aun cuando, ¿sabes? Para Dios ya los ha aceptado, es decir, ya le agrada. ¿Te das cuenta cómo muchas conceptualizaciones en nuestra vida están partiendo no primeramente de esto, sino de qué? De lo que no conocemos a Dios. Y porque no conocemos a Dios, entonces también tenemos tantas deficiencias hoy en día. ¿De qué? En nuestras propias vidas. ¿Vamos bien? Ahora, quisiera decirte que ahí terminan las cosas, ¿verdad? Bueno, todo se parte. Babilonia de su enseñanza me va a presentar un concepto equivocado de Dios y un concepto erróneo de solo mismo. No, también, a fin de cuentas, va a presentar, número 3, un concepto equivocado ¿de qué? Una frase que hemos dicho en esta serie. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Bueno, de hecho no es una frase como tal, es una parte de una referencia de incluso de las escrituras. Pero escucha bien. ¿De dónde crees que sale ese de a lo malo le llamo bueno y a lo bueno malo? A la manera que mido las cosas. ¿Cuál es el parámetro con el cual tú y yo debemos medir si es bueno o si es malo? ¿La opinión de las personas? Porque escucha bien, yo puedo decirte, para mí es bueno tomar café. ¡Excelente! Promovamos a partir de mañana todo es café, Luis Miguel. ¿Qué crees? Para Juan es malo. Es subjetivo entonces en la opinión, porque tal vez para ti, y eso es lo que nos lleva a abrir los parámetros, en otras palabras. La Biblia es muy puntual y a lo que nosotros tal vez cosas lo llamamos bueno, ¿sabes cómo la Biblia lo señala? Eso es pecado. Y hay muchas cosas que a lo mejor tú y yo decimos, y la Biblia es muy puntual y dice, eso es pecado. Pero Babilonia te va a decir, no, no es pecado, todo el mundo lo hace. Y entonces la enseñanza que está trayendo consigo va cambiando y muchas veces es ¿por qué? Por conveniencia. Porque ¿cuántos saben que a nuestra carne le encanta más que la apapachen en lugar que la amoneste? Ahora, ¿con qué podemos contrarrestar una vez que hemos visto ya este
este espíritu, esta plataforma de falsa enseñanza en las vidas de aquellos que, escucha bien, bueno, aquel que tiene una fe no superficial, sino que se dedica, y ahorita vamos a verlo, no es a mi opinión una fe sólida, es a lo que las escrituras mismas nos dicen. ¿Cómo podremos contrarrestarla? Bueno, hay una carta que a lo mejor es de las cartas que no es tan popular, pero que esa carta dentro de las escrituras es de las cartas más cortitas, solo tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis, y escucha bien, y el propósito de esa carta, ¿sabes qué es? Decirles a los creyentes qué hacer frente a las falsas enseñanzas. ¿Me está siguiendo? ¿Qué hacer frente a todas las enseñanzas heréticas que desde el primer siglo que abundaban? ¿Vamos bien? Y entonces, ¿cuántos saben que entonces es tan útil para el día de hoy? Porque esas verdades me sirven también ¿para qué? Para contrarrestar el espíritu de esta plataforma de enseñanzas falsas. ¿Vamos bien? ¿Qué carta es? Judas. Vamos a ir al versículo 20 y al versículo 21, porque ahí seccioné 3 elementos que vamos ahí vas la respuesta a lo que tienes ahí en tu bosquejo. Versículo 20, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo, versículo 21, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. A lo mejor lo leí muy rápido y no te percataste. En estos versículos yo puedo contrarrestar el espíritu de Babilonia que viene con una plataforma de falsa enseñanza. La respuesta es sí. Y en estos dos versículos encontré 3 verdades que tú y yo debemos de seguir haciendo. ¿Estás listo para conocer la primera? Número 1. Y ahí van nuevamente las preguntas. ¿Listo? ¿Cómo edificas tu fe? Y a lo mejor dices, ni sabía que se tenía que edificar. Bueno, ahora sabes que se tiene que edificar. A ver, para empezar, por lo menos tienes una Biblia de estudio. Una. Yo no te pido 20, 30, no, una. A la segunda, ¿la estudias? ¿Alguna vez has invertido en algún curso de crecimiento en el Instituto Bíblico o en cualquier otro? Pero no, una cosa es que los miércoles de serie, sí, está padre. Yo estoy hablando de un curso de formación bíblica, teológica para tu vida. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente que edifiquemos ¿qué? ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Hablo de una literatura adicional. Para empezar, ¿si llevarás el tiempo con Dios? ¿Llevarás un plan un esquema básico un plan anual? ¿En qué libro vas? Estamos terminando ya la mitad de año. Próxima semana se acabó el primer semestre del año. Pregunta, ¿cuántos versículos bíblicos te aprendiste? Si en alguno dijiste, ouch, 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 familia, corremos peligro.
porque eso es una fe superficial. Segundo verdad que yo encuentro en este versículo. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo voy a contrarrestar este espíritu? Edificando mi fe. Y ya te di me podría llevar media hora hablándote de lo que es edificar tu fe. 2, orar, fíjate, pero no orar por orar. ¿Orar en qué? Ahí lo dice claro, ¿cierto o no? ¿Orando en qué? En el poder del Espíritu Santo. Te voy a dar una frase que me encantó de un hombre de Dios. Dijo, pasar 5 minutos orando en el poder del Espíritu Santo será mejor que todo un año orando a ciegas. Tómala. Esa es la gran realidad, familia. Que a lo mejor solamente oramos a ciegas, dando tumbos de aquí para allá. En lo mejor de los casos, porque el que no tiene una fe sólida, que tiene una fe superficial, ni ora. Pero no es orar por orar, es orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué a veces ni siquiera podemos orar en el Espíritu Santo? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? Porque lo hemos contristado. ¿Y por qué lo hemos contristado? Porque queremos día tras día que la carne en nuestra vida opere más que el Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo que nos fue dado no desapareció, vino a nosotros el día que el Señor vino a nuestra vida. Escucha bien. Pero la Biblia me enseña que debo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y no podré orar en el poder del Espíritu Santo si no estoy en el Espíritu. Y 3. ¿Qué dice? Repito la última parte del versículo, ¿recuerdas? Y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Te voy a decir algo que a lo mejor pensabas que consistía el amor. Imagínate a Dios que te estás yendo por el desfiladero y te dice, te da palmaditas. Muchos creen que eso es Dios, palmaditas para que te vayas rumbo al infierno. ¿Eso es amor? ¿O te va a decir la verdad? Eso es amor. Familia, te voy a decir algo. Como tu pastor, le he pedido a Dios, jamás te voy a dar por tu lado. Y si hay algo que te voy a señalar y te voy a amonestar y te voy a decir para que lo corrijas, lo voy a hacer. Porque le he pedido al Señor que me dé amor por cada uno de ustedes. Pero no en el amor como te lo imaginas. Que me dé palmaditas el pastor, ¿verdad? ¿Para qué? Eso no sería amor, familia. ¿Qué sería amor? Que te voy a confrontar y te voy a decir, aquí, si sigues así. ¿Me explico? Familia, si hay espíritu de Babilonia entre nosotros, no lo vamos a apapachar, lo vamos a confrontar, porque amar es expresar la verdad. Muchos a lo mejor dicen, esta serie está bien fuerte, me está incomodando bastante. Mejor, familia, es el amor de Dios, nada más que tú y yo no lo veíamos. Pensamos que amar a Dios es qué bonito, ositos cariñositos, no se va, globos, todo armonía, todo bien, todo bien, todo bien. Pecado, no vayas para allá, no, eso no, todo bien, todo bien. Eso no es amor. Familia, vamos a contrarrestar el espíritu de esta plataforma herética, de esta plataforma que te presenta un mal concepto de Dios, por consecuencia alguien que tú no eres y por consecuencia que abre los parámetros para que a lo malo le llames bueno y a lo bueno malo. Familia, Satanás se disfraza como ángel de luz. Por favor, que no se pueda disfrazar en tu youtuber favorito, en un influencer, en un predicador que vende bestsellers. Termino con la frase con la que estamos terminando cada sesión. En esta ocasión es de John Flavel, un
pastor presbiteriano de los famosos puritanos, me encanta. Te la leo despacito y con esto vamos a terminar. Hospedando personas extrañas, hubo quienes en algunas ocasiones hospedaron ángeles sin darse cuenta. Los que saben Biblia saben que se está refiriendo al libro de Hebreos, ¿verdad? Ahí dice claramente, ¿verdad? Que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Pero él agrega, pero aceptando ¿qué? Pero aceptando doctrinas extrañas, muchos han hospedado. ¿A quién? A demonios sin darse cuenta. Familia, no permitas. ¿Cómo das lugar a que en tu hogar reine no el Espíritu de Dios, sino espíritus incorrectos? No tengas cero discernimiento y dejes meter todo lo que sea. Aunque tenga versículos bíblicos, escucha bien, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, cuidado en qué pones tu oído, porque recuerda, esta plataforma de enseñanza falsa está continuamente buscando a aquellos que tienen una fe superficial, porque ese es blanco fácil. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, gracias porque me amas tanto. Y porque en tu gran amor, Señor, no quieres que yo caiga. Padre, ahora viendo todo eso, Señor, me doy cuenta de mi condición. Yo no quiero que este iceberg que está ahí, que no se ve, en algún momento sea aquel que me frene y yo pueda chocar y destruirme. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Despedimos a los que están en la transmisión. Un abrazo fuerte.